y las órbitas o cuencas o cavidades orbitarias. Alrededor de estas tres cavidades es donde vamos a encontrar nosotros a estos huesos de la cara o del viscerocráneo. Entonces aquí tenemos un pequeño mapa donde podemos visualizar que al igual que en los huesos del cráneo o de la calota, tenemos huesos pares y huesos impares. Por supuesto, los huesos pares pues son el maxilar, porque ya dijimos que en la parte intermedia se unen. Aquí vemos la estructura intermaxilar. El cornete o concha nasal inferior, lo que es el hueso cigomático, lo que es el hueso palatino y lo que corresponde también a los pequeños huesos nasales y los lagrimales. Esos son pares, ¿sí? Y los huesos impares, pues es la mandíbula, lo que es el hueso etmoides, ¿verdad? Que vean que lo pongo aquí en el mapa con signos de interrogación, por el hecho de que es el hueso número 15 que está considerado como parte de los huesos del cráneo. Y también pues tenemos el pequeño vómer, que es otro de los huesos impares. Aquí en la parte media, constituyendo parte de lo que es el tabique nasal junto con el etmoides. Entonces los huesos de la cara, como podemos observar, se disponen unidos o cerca de la porción anteroinferior del neurocráneo, formando dos bloques, un complejo maxilar superior y la mandíbula. Esto de complejo maxilar superior no hay que olvidarlo porque tiene importancia clínica, sobre todo en el caso de las fracturas, y hay una clasificación importante que el urgenciólogo toma muy en cuenta para efecto de clasificación. Entonces, el hueso maxilar, pues vemos que es un hueso irregular, está a ambos lados de las fosas nasales, ocupa la posición central de la cara y es el hueso que forma la mayor parte del esqueleto facial, por supuesto superior. Y a él se van a articular mediante uniones inmóviles el resto de los huesos de la cara, entonces es el más central. Por supuesto, participa en la formación de la pared lateral y del suelo de las fosas nasales, lo que es su pared lateral y el suelo de las fosas nasales, y la pared interna y del suelo de lo que corresponde a la órbita. Vamos a ver que la cavidad orbitaria también tiene sus paredes, una pared lateral, una pared medial, una pared superior y una pared inferior. Y va a tener también pequeños ángulos que constituyen cada una de esas paredes. Su zona central de este hueso es hueca. Ven aquí un orificio, aquí señalado también. Contiene el seno maxilar, que se abre a las fosas nasales. Si hay en anfiteatro hay huesos desarticulados, ¿verdad? En este caso el maxilar. Si lo ponen ustedes ahí a contraluz en las lámparas que se encuentran en el techo, van a ver que es una gran cavidad. Ya se dijo que estos son huesos delgados, ¿verdad? Por supuesto, por eso se generan fracturas. Posee un amplio borde alveolar o la apófisis alveolar. Ya dijimos ayer que es el sitio de implantación de lo que corresponde a las piezas dentarias superiores. Su cuerpo tiene forma de pirámide truncada
donde se distinguen cuatro caras: superior, anterior, posterior y una cara medial. Cuando hablamos de la medial estamos haciendo referencia pues a que es un hueso par, ¿verdad? La cara superior aquí vemos que tiene una superficie lisa y horizontal. Decimos que es donde forma parte de la fosa orbitaria. Y en su extremo posterior va a presentar un surco aquí dentro de la cavidad orbitaria. Es el surco infraorbitario, que se va a prolongar a través de un pequeño conducto infraorbitario que discurre en el espesor del hueso hasta abrirse a la cara anterior del maxilar, donde ya forma el foramen infraorbitario. Entonces, primero es surco, después es conducto y finalmente concluye en un foramen infraorbitario. Su cara anterior se dispone bajo la piel de la mejilla. Por arriba se separa de la cara orbitaria por un borde que contribuye a formar lo que es el reborde orbitario. Y por abajo se extiende hasta la apófisis alveolar. Y en la parte superior, pues vemos que se abre este pequeño agujero. Así como se denomina agujero infraorbitario, también por ahí discurre el nervio infraorbitario. En la parte inferior, ya dijimos, vemos los relieves de los alveolos dentarios y entre ellos hay depresiones, entre las que destaca una pequeña fosa que se denomina fosa canina, que está a nivel de uno de nuestros dientes, ¿verdad? El colmillo canino. La cara medial, en la porción superior denominada superficie nasal, se denomina de esa manera porque mira las fosas nasales en la que destaca un orificio de entrada a lo que es el seno maxilar. Encima del orificio del seno maxilar hay una pequeña superficie irregular con hemiceldillas que se articulan con la cara inferior del laberinto del etmoides. Entonces quiere decir que aquí, ¿verdad?, se va a articular el etmoides. Y fíjense, ya como desde aquí hay tres, ustedes ven que hay tres hemiceldillas. Esas tres hemiceldillas van a encontrarse con las del etmoides, y pues lógicamente que van a ser hemiceldillas anteriores, medias y posteriores. Detrás del orificio del seno hay una pequeña superficie rugosa recorrida por un surco oblicuo que tiene un sentido hacia abajo y hacia adelante y que se llama el surco palatino mayor. Por ahí, por ese surco palatino mayor, pues discurre también un nervio que así se va a denominar, el palatino mayor. Por delante de lo que es el orificio del seno maxilar, hay otro surco, pero este está mucho más marcado. Es el surco lagrimal que se continúa hacia abajo por una superficie lisa que forma parte de la pared nasal. Vamos a ver cómo este surco lagrimal pues tiene una importancia también de tipo clínico cuando se vea lo que corresponde al conducto nasolagrimal. Por debajo del orificio del seno se origina una gran apófisis horizontal, que es la apófisis palatina. Esta se une en una sutura medio sagital, que corresponde a la sutura palatina media, con la apófisis del hueso del lado opuesto,
y de esta contribuye a formar entonces el suelo de las fosas nasales y el techo de la boca, ¿verdad? Aquí hacia arriba las fosas nasales y por debajo lo que es la cavidad oral. Debajo de la apófisis palatina vamos a encontrar que la cara medial del maxilar tiene una superficie bucal que va a constituir parte de lo que es el paladar duro y está limitada por un borde inferior prominente, que es la apófisis alveolar, donde se implantan, decíamos, las piezas dentales. Hay otra apófisis del hueso maxilar que se desprenden también del cuerpo, ¿verdad? Estas apófisis pues guardan relación con lo que es el palatino, la apófisis palatina del hueso maxilar. Tenemos una apófisis también denominada cigomática, porque se articula con el hueso cigomático. Las apófisis alveolares que ya hemos mencionado en varias ocasiones, y también presenta una apófisis frontal. Estas anteriormente se les denominaba, por ejemplo, apófisis frontal del hueso maxilar, ¿verdad? Apófisis cigomática del hueso maxilar, apófisis palatina del hueso maxilar, porque se articula con el hueso, ¿verdad? Con cada uno de los huesos. Se volvía medio repetitivo y poco a poco se fueron quitando esas descripciones. Entonces, la apófisis frontal tiene caras que se continúan en el sentido superior al borde anterior del maxilar hasta alcanzar el hueso frontal. Entonces va a tener una cara lateral y una cara medial también. Entonces, este hueso presenta lateralmente una pequeña cresta vertical, que es la cresta lagrimal anterior. No se olviden de esta pequeña cresta lagrimal anterior, porque hay otro pequeño huesecillo que forma parte de la cavidad orbitaria que va a tener o va a generar a la cresta lagrimal posterior. Medialmente, la pared externa forma la pared externa de las fosas nasales y va a presentar también una pequeña cresta etmoidal que es transversa. Aquí es el sitio donde se articula el extremo anterior del cornete medio del etmoides y más abajo presenta otra cresta, la cresta conchal para el cornete inferior. Este hueso pues también presenta bordes. Tiene un borde anterior que se articula con el hueso nasal, un borde posterior o lagrimal que se articula con el hueso lagrimal y un borde superior que se articula con el borde nasal del hueso frontal. El otro hueso que va a presentar la cresta lagrimal posterior va a ser el hueso, el pequeño huesito lagrimal. Y entonces entre esas dos crestas es por donde vamos nosotros a ubicar el conducto nasolagrimal. El hueso palatino, ¿verdad?, que es señalado en color rosita, vean que tiene una forma de L. Lógicamente que el del lado opuesto pues va a ser una L invertida. Tiene dos porciones o láminas, una vertical y una horizontal. La vertical es una lámina perpendicular, rectangular,
y está intercalada entre el maxilar y las apófisis pterigoides de lo que es el hueso esfenoides, ¿verdad? Aunque aquí no lo vemos, pero pues aquí podemos observar nosotros a lo que es el esfenoides, y entre él, en esta disposición, pues se ubica el hueso palatino. Vean que también presenta diferentes accidentes anatómicos, hay crestas, hay espinas, hay apófisis. Las caras, la medial externa o lateral. La cara medial, que corresponde a la cara nasal, forma parte de la pared externa de lo que son las fosas nasales y presenta dos crestas transversales donde se articulan los extremos posteriores de los cornetes medios. Entonces, así mismo contribuye al soporte de estos cornetes en relación con el hueso maxilar, ¿verdad? Entonces tenemos la cresta etmoidal para el cornete medio y la cresta conchal para el cornete inferior o concha nasal o cornete inferior. La cara externa presenta tres segmentos. Entonces estos pequeños, este es el huesito, el palatino. Anterior se articula con la parte posterior de la cara nasal del maxilar y contribuye a delimitar con el conducto palatino mayor. El medio queda ocupando el espacio interpuesto entre el borde posterior del maxilar y lo que son las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Y el posterior está adosado a la cara interna de la apófisis pterigoides. Presenta cuatro ángulos. El ángulo superinferior se corresponde con la apófisis orbitaria. Entonces quiere decir que también va a formar parte de la cavidad orbitaria, que se une al maxilar, al cuerpo del esfenoides y al laberinto etmoidal. El ángulo postero superior se corresponde con la apófisis esfenoidal, que se articula, por supuesto, con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Entre esta apófisis y la apófisis orbitaria hay una pequeña escotadura que se denomina esfenopalatina. El articularse con el esfenoides constituye un conducto que se denomina conducto esfenopalatino. El ángulo postero inferior corresponde a la apófisis piramidal, tiene forma de pirámide en el dibujito, que encaja en la hendidura pterigoidea y se articula por su superficie anterior con el borde posterior del maxilar. En el espesor de esta apófisis vamos a encontrar labrados los conductos palatinos menores. La lámina horizontal, dispuesta por detrás de las apófisis palatinas del maxilar, con las que establece la sutura palatina transversa, y junto con las apófisis palatinas del maxilar va a formar parte del suelo posterior de las fosas nasales y también de lo que corresponde al techo de la boca. Entonces aquí vemos el pequeño foramen palatino menor, pero vean que anterior a él hay otro foramen que se constituye, que es el palatino mayor. Por supuesto, por ahí también discurren paquetes neurovasculares palatinos mayores y menores. Los huesos nasales son dos pequeñas laminitas irregulares. A lo mejor algunos cráneos ahí en anfiteatro los tienen y otros no. Con el tiempo y con la manipulación por parte de los estudiantes se van desprendiendo y a veces se pierden, ¿no? Están unidos en la línea media y se acoplan al espacio delimitado entre el borde nasal del frontal y las apófisis frontales del
el maxilar. Por arriba entonces se articula con el frontal y por abajo con el maxilar. El hueso lagrimal o unguis es una laminilla también ósea, tiene forma rectangular, tiene 2 caras y 4 bordes, se encuentra entre la órbita y las fosas nasales y ocupa el espacio delimitado por delante por la apófisis frontal del maxilar, por detrás por el laberinto etmoidal y por arriba por el frontal. Y observen aquí la cresta. ¿Recuerdan que mencionábamos en el caso del maxilar una cresta anterior? Pues aquí vemos la cresta posterior. Y aquí entre ambas crestas está el conducto nasolagrimal. Es por donde escurren las lágrimas para drenarse a nivel de la nariz, en uno de los cornetes que vamos a ver más adelante. La cara lateral tiene una porción superior orbitaria recorrida por una cresta vertical, que es la cresta lagrimal posterior, y en la porción inferior se acopla por sus extremos a los bordes del surco lagrimal del maxilar, y decíamos que lo transforma en conducto nasolagrimal. Su cara medial forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, por supuesto. Sus bordes se articulan con los huesos vecinos. Tenemos el borde o los bordes inferiores, se articulan con la apófisis lagrimal de la concha nasal inferior con el cornete inferior y determinando que el conducto nasolagrimal se abra en el meato inferior de las fosas nasales. El vómer, ese es señalado en color verde, es una lámina vertical, tiene también 2 caras. Estos miran a las fosas nasales y también tiene 4 bordes y contribuye a formar parte, decíamos, del tabique nasal junto con lo que es la lámina vertical del hueso etmoides. Este es el etmoides, todo este. Y aquí este es el esfenoides. Esta cavidad que vemos aquí es el seno esfenoidal. Este espacio que vemos aquí es el seno frontal, que está labrado o en el interior, en la parte media de lo que son los huesos frontales, que son las láminas pterigoides del hueso esfenoides. La cara derecha, vean que tiene forma de un pequeño cuchillito o de pedernal, ¿verdad? Como los antiguos. Tiene un borde inferior que se une a la cresta nasal del suelo de las fosas nasales. Tiene un borde posterior libre que delimita las aberturas posteriores de las fosas nasales que se conocen como coanas hacia la faringe. Un borde superior. Adiós. Un borde superior que su lámina está bifurcada formando las alas del vómer y que se acoplan a la cresta media de la cara inferior de lo que es el cuerpo del esfenoides. Y un borde anterior que se une a la lámina perpendicular del etmoides y al cartílago del tabique nasal. Es la lámina perpendicular. La concha nasal inferior, vean, en verde, porque esta es la concha nasal intermedia y esta es la superior.
Es una lámina ósea alargada, incurvada, transversalmente, situada en las fosas nasales, por supuesto, y delimita por abajo el meato inferior y por encima el meato medio. Esto más que nada, ahora que vayan al centro y vean esas lonas que en algunos negocios tienen una estructura de metal y que suben y bajan los negociantes para que no se introduzca el sol al, al negocio. De esa forma tienen las conchas o cornetes, ¿verdad? En la parte inferior tienen una pequeña concavidad. Su borde superior de este hueso articula con las caras mediales del maxilar y de la lámina vertical del palatino, que ya mencionamos previamente. Tiene una saliente cuadrangular anterior que se articula con el hueso lagrimal y con los bordes también del canal nasolagrimal. Por detrás presenta una lámina ancha dirigida hacia abajo, que es el proceso maxilar, y se articula con el borde inferior del seno del maxilar, reduciéndolo de esta manera. Y más hacia atrás tiene una pequeña lámina que se articula con el proceso etmoidal. En la parte medial se articula con el vértice troncado de la apófisis cigomática del maxilar y se extiende atrás para formar parte de lo que conocemos como la fosa temporal, ahora que nos hablen de ella. Lateralmente es subcutánea, da inserción a músculos faciales, presenta un fino orificio de abertura del conducto temporocigomático, que es el foramen cigomático. Perdón, me brinqué esta diapositiva. Estamos hablando del hueso cigomático, ¿no? ¿Qué es esto? Tiene forma romboidal. Se dispone a nivel del extremo inferolateral de la órbita, formando lo que es el pómulo. Decíamos que estéticamente en muchos varones y mujeres genera que su rostro sea atractivo. Es atravesado por un fino conducto temporocigomático que vemos aquí en color blanquito. Tiene un orificio de entrada y dos de salida por el que pasa el nervio del mismo nombre, temporocigomático. Tiene ángulos. El ángulo superior sobresale para articularse con la apófisis cigomática del hueso frontal. Y el posterior, o apófisis temporal, se articula con el extremo de la apófisis cigomática del temporal, formando el arco cigomático. Y por supuesto su apófisis cigomática del maxilar. El borde anterior constituye la porción inferolateral del reborde de la órbita. De este borde hacia el interior de la cavidad se proyecta la apófisis frontal, el borde de la órbita también, ¿verdad? Aquí guarda continuidad con el maxilar. La apófisis contribuye a la formación del suelo, de la pared externa de la órbita también. Presenta un borde articular que se extiende desde la apófisis cigomática del frontal hasta la apófisis cigomática de lo que es el maxilar. Aquí vemos su foramen cigomático. Estos forámenes son muy usados por los médicos que ahora andan aplicando por ahí una solución que dicen que es mágica, que alivia todo tipo de problemas del sistema nervioso, ¿no? Entonces la mandíbula es el único hueso móvil del cráneo, es impar, decíamos. Consta de una zona central, que es el cuerpo, dos laterales, que son las ramas, que tienen un orden ascendente y cumplen las funciones de soportar, al igual que el maxilar, las piezas dentarias inferiores. Este presta inserción a los músculos masticadores,
que permiten el proceso de la masticación. En el extremo inferior de la sínfisis se localiza la protuberancia mentoniana, que es una referencia antropométrica. Aquí vean cómo esta se encuentra con un pequeño hundimiento. A poca distancia de ella encontramos el agujero mentoniano, por donde emergen las ramas cutáneas del nervio alveolar inferior. El cuerpo, adiós, tiene forma de arco de concavidad posterior y sus caras, pues tiene una cara anterior lógicamente y una cara posterior. La cara anterior, decíamos, presenta la sínfisis mandibular. Los bordes, tiene un borde superior formado por el conjunto de todos los alvéolos dentarios, donde se implantan las piezas, igual que en el maxilar. Y el borde inferior, a ambos lados de la línea media, presenta una fosa, una pequeña fosita que se llama la fosa digástrica, donde se inserta el músculo del mismo nombre. Vean aquí, vemos ese músculo digástrico, porque tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Aquí vemos la pequeña fosita digástrica donde se inserta este pequeño músculo. Las ramas, pues derecha e izquierda, se extienden del cuerpo de la mandíbula, son verticales, ligeramente oblicuas, de manera ascendente hacia atrás, y presentan, pues al igual que el cuerpo, dos caras, ¿verdad? Nada más que de acuerdo a la disposición, pues tienen una cara medial y una cara lateral. Se le pueden describir también, pues, cuatro bordes: su borde anterior y posterior, ¿sí? Y su borde superior y un borde inferior. Por supuesto que también tiene un ángulo, ¿verdad? Como lo ven señalado en esta imagen. Entre el cuerpo y las ramas es donde se forma ese pequeño ángulo. La cara externa presenta rugosidades para el músculo macetero. La cara interna, como bien lo dijo hace un momento su compañera, presenta un pequeño foramen, que es el foramen mandibular o agujero dentario inferior, que es la entrada al conducto mandibular. Decíamos que todo este hueso, a través de este conducto, de este foramen tiene un conducto. Finalmente termina en el foramen mentoniano, por donde emerge el mismo nervio que ingresó como mandibular, pero que cambia de nombre en su recorrido. El borde superior tiene accidentes relevantes, como es la escotadura mandibular. Presenta dos apófisis, la apófisis coronoides, tiene forma de coronita, y la apófisis condilar. La apófisis coronoides es el sitio de inserción del músculo temporal, y la apófisis condilar, pues, es un extremo articular con cartílago engrosado que tiene una forma de almohadita y de forma transversal para articularse con el hueso temporal. La cabeza de la mandíbula se asienta sobre una zona estrechada de unión a la rama mandibular. Presenta también, pues, un pequeño cuello, ¿verdad?
Aquí vemos la cabeza, vemos pequeño cuello. Y vean que también hay una pequeña fosita por debajo de la cabeza, que es la fosa pterigoidea, que sirve para inserción de un músculo que se llama pterigoideo externo. Y si hay un externo, pues también vamos a tener un interno. Y aquí vemos la apófisis condilar también. Esto es la importancia que tiene el hueso maxilar. La causa más frecuente de este tipo de fracturas pues son los accidentes de tránsito. Fíjense la clasificación que dan: Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, de acuerdo con la fuerza y la dirección del traumatismo. Se encuentran este tipo de fracturas. Entonces esta pues no es tan severa como esta otra, ¿verdad? Por supuesto, porque ya está involucrando más estructuras óseas. Y si involucra más estructuras óseas, pues también involucra otras estructuras anatómicas. La línea de fractura va desde los vértices dentarios hasta las apófisis pterigoides en Lefort 1. Es transversal. La Lefort 2 es una línea de fractura que pasa también por la raíz nasal. Abarca el hueso lagrimal, el reborde infraorbitario, toda la cara anterior del maxilar, hasta la apófisis pterigoides también. Clínicamente, en fracturas de maxilar se pueden presentar estos hematomas, que a veces anda uno como mapache, ¿no? Puede haber epistaxis, equimosis conjuntival, es decir, derrame en la conjuntiva del ojo, edema infraorbitario, maloclusión dentaria y mordida abierta anterior. Estos son datos de maloclusión. Pues los métodos de diagnóstico son radiografía o una tomografía. Y eso es lo que podemos comentar el día de hoy.